¿Se acuerdan de que hablamos el día domingo? Las herejías. Las herejías, va. Qué montón había, va. Dijo que tuve que resumir porque había demasiadas. Los que no pudieron venir, ¿verdad? Lo comprendemos en el caso de Saúl. Saúl, ¿a dónde vive ahora? San José. ¿Está más cerca o está más largo? No sé. A pie de ella. Ah, Quiere mantenerse en forma. ya mantenerse en forma, ¿eh? Bueno, a ver cuándo hacemos un devocional en tu casa, cuando tengas disposición en tu corazón. El próximo devocional, quiero avisarles, ¿verdad? Me había olvidado decirles, es el próximo viernes. Yo no sé, Emilio, si nos va a recibir el próximo viernes. De este al otro. Vamos a conocer, ¿verdad? Porque quiero decirles que en el caso de la hermana Belkis, ella se le enfermó al niño, por eso no ha podido venir. Pero el jueves va a venir. Entonces hay que orar para que Dios le sane. En el caso de lo que le pasó también a Tavo, que está enfermero, porque ha estado dando cuidados a su familia, ¿verdad? Que eso siempre es bueno. No venía en las letras, venía en las letras chiquitas, Tavo. Cuando uno se casa no le dicen eso. En la salud y la enfermedad le dicen a uno, pero no le ponen las letras chiquitas. No lee uno. No lee. Pero siempre va, mientras ponga la firma no importa. Y en el caso de Fanny, ¿verdad? Hay que orar por ella y por Sammy. Carlos también hay que orar por todos. Lloremos unos por otros. Muy bien, vamos a seguir con la serie de las obras de la carne. Esa carne que a nosotros nos ataca y nos golpea cada vez que tiene la oportunidad y cada vez que andamos mal. Cuando andamos mal, florece. Dice la Biblia que la abundancia del corazón. Entonces, miren, las obras de la carne. Y hoy en especial vamos a hablar, ya casi vamos terminando con este tema. Ha sido bien extenso, ha sido bien jugoso. Creo que nunca había disfrutado yo tanto el pecado. Sí, porque lo estoy estudiando, no porque lo estoy practicando, ¿verdad? Porque lo estoy estudiando. Cuidado, más que va para internet. No es el pastor que anduvo diciendo que le gustaba el pecado. Las obras de la carne. Y el tema de hoy es las envidias y homicidios, ¿verdad? Así que vamos a leer este texto primeramente, que ya lo sabemos de memoria, pero lo vamos a practicar más para que lo aprendamos con más exactitud. Gálatas 5:16 al 21. Amén. Ya lo tenían buscado, ¿eh? Hasta Pedro trae su Biblia hoy, viene full. Así es, Pedro, me alegro mucho. Pues bueno, dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Ocupa una Biblia. Por una. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, lo que miramos el día domingo, envidias, homicidios, borracheras. Bueno, la misma letra, lo que es la versión normal. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué? Os amonesto, os advierto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, vamos a orar. Dios mío,
Padre, por favor, danos a cada uno de nosotros la oportunidad de entender tu palabra en esta noche, la oportunidad de confrontarnos con nuestros pecados, porque sabemos, oh Dios, que los deseos de la carne no son los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu no son los de la carne. Estos dos se oponen, Señor, entre sí, para que no hagamos lo que queramos, para que no vivamos un cristianismo a nuestra manera acomodado, de una manera en la cual podamos andar creyendo que somos, Señor, algo que no somos. Ayúdanos, oh Dios, a volvernos a ti, a mirarnos como un espejo con este pecado, para que nosotros podamos huir de él, Señor, y crucificarlo con tu ayuda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que cada palabra que hablemos en esta noche sea una palabra bíblica, una palabra donde tú puedas poner tu unción, donde toda obra del enemigo, Señor, no pueda prevalecer, y donde la gloria sea para ti. Danos sabiduría en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema de hoy, ¿cuál es? Las envidias, sí, homicidios, las obras de la carne en la serie que estamos estudiando. Ahora, vamos a definir primeramente envidia. Esa que es muy popular también, ¿verdad?, en nuestros días. Hasta tiene su parte en los 10 mandamientos. No codiciarás, dice. ¿Qué dice? ¿Y qué más? Los bienes, ¿verdad? Prójimo. Muy bien. Definamos entonces envidia. Dice el diccionario que la envidia es un sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona por el deseo de la felicidad o alguna cosa de otra persona. Se lo voy a poner en una frase. Tengo envidia de Pedro porque tiene su Biblia nueva. Y yo ando con esta. Ya está. Repita, por favor. Es sentimiento de tristeza o irritación producido. Sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona. Sentimiento de tristeza o irritación producido en una persona por el deseo de la felicidad o alguna cosa de otra persona. Otro ejemplo que le voy a dar muy popular. Este se ve, yo creo que todos en algún momento cuando fuimos empleados de alguien, pecamos en esto. Pablito tiene envidia de cuánto gana Panchito. Pablito tiene envidia de que a Panchito lo subieron de puesto. Estamos poniendo un nombre, ¿va? Usted se imagina en algún momento cuando hemos trabajado y hemos visto que otra persona se levanta antes que nosotros, el sentimiento humano de la mente no regenerada es envidiar. Ahora, les voy a decir la palabra griega que se traduciría más o menos como tono, que significa que es que empieza con una F, el tono, como tonos. Bueno, aquí no somos griegos, pero más o menos esa es la palabra, es la traducción más acertada, más acercada. Y esto es un disgusto. La palabra que utiliza aquí para decir envidia es un disgusto de la prosperidad ajena. Es un disgusto de la prosperidad ajena. Ahora, me gusta que en la Biblia la envidia siempre tiene una tonalidad mala. En la Biblia nunca se habló de envidia y a la par le pusieron algo bueno. En la Biblia siempre se habla de envidia y todo se refiere a lo malo. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque en la sociedad hay personas que tienen este sentimiento y dicen: te tengo envidia
de la buena. ¿Han escuchado eso ustedes? Ahora, es curioso que la sociedad diga esto cuando la Biblia enseña algo diferente. Porque cuando usamos esta frase, a veces es porque no entendemos qué significa. Porque la Biblia siempre, la Biblia la reflejó como algo malo. Nosotros, como a veces nos creemos más sabios, pero queremos acomodarlo a nuestra conveniencia. Ahora quiero decirle algo. Tarde o temprano la persona envidiosa va a manifestar su naturaleza. Tarde o temprano la persona envidiosa va a manifestar su naturaleza. Y vamos a ir a otro texto. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Tarde o temprano la persona envidiosa manifiesta su naturaleza. Ahora le voy a decir cómo lo empieza a manifestar. Dice así, ¿lo tenemos? Amén. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y este versículo, la parte final, es una palabra que nosotros siempre mencionamos mucho, por lo menos aquí en esta congregación. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber qué hay en una persona? Escúchalo hablar. Más tarde o más temprano va a aflorar lo que es. Le voy a dar un ejemplo. Aquí todos saben, por lo que me han escuchado decir, por ejemplo, que yo soy Real Madrid. ¿Quién afirmaría eso aquí? Nadie. Todos saben que soy seguidor del mejor equipo de la historia. Pero, ¿por qué? Porque en algún momento salió un comentario como este, ¿verdad? En algún momento cuando usted andaba detrás de su esposa, salió a relucir qué fue lo que usted más le llamó la atención de ella. Fue el caso de las mujeres que anduvieron detrás del esposo, ¿verdad? Ah, yo siempre me acuerdo de tu pelo, o me acuerdo cuando te miré los ojos, ¿verdad? Yo podría decir muchas cosas, y me acuerdo de Sara, y Sara se va a acordar un montón, pero cuando uno habla, el hombre bueno saca de lo de adentro, saca cosas buenas. Ahora le voy a decir una cosa: ¿cómo que el hombre bueno? La Biblia dice que no hay bueno ni a uno, no hay quien busque a Dios, correcto. El hombre bueno en el término de que está siguiendo a Dios. Vamos a hablar de cristianos. Un cristiano, ¿qué tiene que tener en su boca? Vamos a ver. Hemos hablado. ¿Qué tiene que tener un cristiano en su boca? La palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios sea abundante en vuestra boca. Entonces el buen hombre, el hombre que busca de Dios, de su interior va a salir Colosenses 3:16, la palabra de Dios. Porque nosotros, siendo sinceros, de nosotros no hay nada bueno, nada de nosotros. Gloria a Dios que nos ha permitido tener este mensaje. Nosotros por eso, cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de Dios.
Sí, de Dios antes que de nosotros. Porque hay personas que tenemos la osadía a veces de predicar de nosotros. Mírame a mí cómo he cambiado. Mírame a mí que yo he podido. Cuando el término debería ser, oye, ¿sabes qué? Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ya después, si le quiere poner algo suyo, dígale, mire, yo estaba echado a perder, pero Dios me ayudó a ser un mejor hombre. Dios es un Dios celoso. Y su gloria no la comparte con nadie. En una ocasión estuve en una predicación, testificación. Yo personalmente creo poco en esto de ¿cómo se llama? Cuando uno habla de uno mismo en una charla evangelística. No, sí, es testimonio. ¿Saben por qué? Un día no lo entendí. Yo tenía una conocida que fue profeta. Dios la usaba con palabra y revelación y don de ciencia. Ya está con el Señor Eli. Y un día le decía yo quiero saber su historia. Yo quiero saber quién era usted antes de conocer a Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Estoy hablando que en el 2000, hace unos 6 años, por ahí. O sea, en el 2008. Y me dijo, mira Ángel, me dice, yo la verdad a mí no me gusta hablar de mi vida pasada porque eso no edifica a nadie. Y bueno, pero si querés saber, te voy a contar. Y me empezó a contar un montón de trastadas y locuras que hizo. Y yo creo que un pastor normal hubiera dicho, hermana, pero qué testimonio el que usted tiene. Vamos y lo compartamos. Vayamos y compartámoslo. Inclusive en esas disque reuniones de hombres y mujeres de negocio. Vamos y compartamos. ¿Por qué le digo esto? Porque en muchas iglesias se hace eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar a Cristo. Predique a Dios. Suficiente evangelio hay. ¿Cuántas páginas tiene su Biblia? Miren la última página, ¿cuántas páginas tiene? De texto, ¿verdad? No de comentario. Dígame cuántas tiene. 918. 918 páginas de evangelio. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto, lo va a ver en el discipulado. Pero todo en la Biblia es doctrina. Así que todo en la Biblia es enseñanza. Y si tiene 900, ¿cuánto? 1447. Y esa tiene 1447. Si usted tiene tantas páginas, ¿por qué mejor no agarramos un capítulo, meditamos en él y predicamos de él? ¿De acuerdo? Sí, seguimos, perdón. Pequeño paréntesis. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Y la palabra, donde usted hable la palabra de Dios, tenga la mente de Cristo. ¿Usted cree que Cristo caminaba hablando barrabasadas? Él hablaba lo que escribieron los profetas, él traía nueva revelación y él hablaba la palabra que estaba en la Torá, en los mandamientos. Es común escuchar a Cristo exhortar a los fariseos. ¿Acaso no habéis leído los profetas? Leí ayer de cómo le criticaban porque en el día de reposo había recogido unas espigas. Y miren qué tremendo. Yo digo, fue Dios que me dio la revelación, me abrió los ojos para ver eso. Y decía él que los fariseos lo criticaban. Decían, ¿cómo es posible que hayan recogido espigas tus discípulos en día de reposo? Y les dijo, ¿acaso ignoráis lo que está escrito en la Escritura acerca de David? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Si alguno conoce la historia, hubo una ocasión cuando David estaba huyendo de Saúl, que entró al templo donde estaban los sacerdotes de Dios y tomó del pan que era consagrado para Jehová, y tomó del pan porque tenía hambre, y no solamente comió él, comieron los que andaban con él. Así es. ¿Cuál es el principio aquí? Que Dios le ilumine a entender esto.
Es el mismo principio que utilizamos cuando la gente le quiere intimidar con el diezmo. Hay gente que diezmaba por miedo. Hay gente que guardaba el sábado por temor y así podía tener hambre y no hacía una tortilla. Entonces desconocían la verdad de la palabra, porque Dios en su palabra nos ha traído paz. Es un deleite guardar su palabra, no debe ser una carga. Entonces, ¿qué pasó? David comió todos los herejes. Es un hereje porque ¿cómo va a comer el pan consagrado para Dios? Bueno, tengo hambre, solo esta comida hay, pero no me la voy a comer. Tengo estos 100 pesos, tengo hambre, mis hijos tienen hambre, pero no lo voy a dar porque es para la iglesia. El hombre bueno, de las cosas de su corazón saca lo bueno, pero lo que tiene que haber en nuestros corazones, hermanos, es su palabra, porque si no, viene lo otro. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el envidioso, hermanos, siempre va a manifestar tarde o temprano que es envidioso. Siempre va a manifestar tarde o temprano que hay algo en usted que no le agrada. Y yo espero que sea usted el que sea objeto de envidia y no usted el que envidia a alguien o a algo. Miren, las personas envidiosas no soportan que alguien prospere. Les arde el corazón, es como que los carcome por dentro. Que fulanito tiene una casa bonita. Y sí, como dicen. Que mira, qué guapa la esposa que tiene y a mí tal vez no es muy agraciada. O las mujeres, ¿verdad? Qué guapo fulanito de tal y él no me tocó este orejón peludo y tal vez. Porque miramos de una perspectiva humana. Miren, nosotros tenemos la culpa. Nosotros como iglesia tenemos la culpa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hablar del pecado del hombre para que el hombre conozca en qué situación está. La otra vez, ¿se acuerdan que alguien preguntó por qué no hablábamos de las cosas buenas de Dios? ¿Por qué no hablamos del amor y todo esto? Y como aquí en esta iglesia hemos entendido de que el mensaje del evangelio para el inconverso es uno solo. Es un mensaje, un ultimátum. Es arrepiéntete o morirás. Se acabó. Ese es el mensaje. Nosotros estamos aquí porque escuchamos la voz de Dios. Ese es el mensaje. Arrepintámonos, creamos. Si no, estamos solamente calentando en vano. Ahora, en esto de la envidia, quiero que vayamos a Hebreos 12:2. Porque el envidioso pone los ojos en los hombres. Es una característica tradicional. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Me dicen amén cuando lo tengamos. Miren, este versículo ya lo mencionamos, pero lo vamos a mencionar literalmente. El envidioso siempre va a tener su mirada en los hombres. Hebreos 12:2. El envidioso siempre tendrá la mirada en los hombres. Hebreos 12:2. Muy bien, mamá. ¿Lo dice, amén, ¿lo tenemos?
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, el envidioso siempre va a ver más verde el pasto del jardín ajeno. Siempre. Todas las posesiones ante sus ojos serán mejores. Yo quiero contar una historia graciosa que me pasó a mí. Allá por 1997 tuve la oportunidad de... ¿Cómo es la oportunidad? Cuando era católico, no era apostólico y romano, pero era católico, apoyo no había llegado. Nos tocó salir con 9 jóvenes adicionales de todo el país a El Salvador. Fuimos a un congreso centroamericano de jóvenes. Solo éramos 10 de Honduras, así es. Su pastor le tocó, le tocó de suerte, porque digo yo que Dios me mandó para darme cuenta de cómo eran las cosas realmente. Y cuando estaba allá, recuerdo que había uno, miren, tenía ese problema yo, que a mí me gustaba ser una de esas personas que como que llaman la atención. Yo espero que ahora me haya quitado, porque yo espero que me haya quitado, porque yo no me miro así, pero en aquel tiempo éramos jóvenes. Tenía como 17 años, por ahí 18. Y entonces, imagínense, aquí hay un montón de gente, ¿va? Y éramos como 80 jóvenes de Centroamérica y todo. Y recuerdo que éramos 5 hombres y 5 muchachas. Y a fotos por todos lados y el vive, como dice uno, ¿verdad? Eso era vivirla. Pero yo desde aquel tiempo empezaba a leer algo de la Biblia. Y recuerdo que cuando nos tomábamos la foto, miren cómo es la envidia de algo tan sencillo. Vine yo y tomábamos fotos y yo quería salir, ¿va? Entonces, yo me ponía en medio, digamos. Me ponía en medio porque todos salían conmigo. Pero había otro que era más carismático que yo, ¿verdad? Entonces se ponía él en medio y si a mí me tocaba la orilla yo no estaba tranquilo porque él estaba en medio. Se lo digo, es gracioso, yo sé que a todos nos ha pasado. Pero esto era lo gracioso de todo esto. Que tal es la envidia que a veces me tocaba a mí en medio y a él le tocaba a la orilla y a mí yo quería estar en la orilla porque él estaba en la orilla. O sea, nunca se queda bien. Ahora, el envidioso siempre va a poner la mirada en los hombres. Nunca va a estar tranquilo, nunca va a estar en paz. Nunca. Ahora, Hebreos 12:2 nos da esta orden. Porque esto no es una sugerencia. A veces pensamos que Dios nos sugiere como, mira, no, Dios nos ordena. Él es soberano. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y saben que a mí me llamaba la atención cuando estaba haciendo el mensaje de cómo puede ser que cuando estamos distraídos es cuando la carne más nos acude. Cuando dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver los problemas, empezamos a ver a los hombres y no. Y me gusta un versículo que lo busqué el otro día, pero no me acuerdo dónde lo guardé, que Emilio decía que el necio, aunque le des con qué, que lo muelas como el trigo, ¿cómo era? Lo metas en un portero y lo machacas y después lo vuelvas a sacar, pero no se compuso. Y así o sea, es duro. ¿Ustedes conocen gente así? Yo conozco gente que es dura. Son piedras. Como dijo el hermano mío el otro día, hay gente que ya está despierta y quieren que lo despierten y ya está despierta. Miren, cuando estamos distraídos dejamos de ver a Dios. Cuando empezamos a afanarnos en las cosas diarias, dejamos de dedicarle tiempo a Dios. A muchos nos ha pasado, es que como todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Yo un día le decía a mi esposa, mira amor, nosotros tenemos que dedicar tiempo a la palabra porque es que nosotros podemos decir, ya está en la tienda, tengo los niños, estoy en el negocio. Pero no todos decíamos, llegamos a la conclusión,
Pero es que Dios no buscó a gente desocupada, nunca. Nunca buscó ociosos, nunca. Entonces esa cosa que tenemos nosotros que decimos, pero no puedo porque no puedo buscar a Dios. O sea, no tengo tiempo para leer la Biblia, congregarme, no tengo tiempo para orar. Esas excusas no existen delante de Dios. Porque Dios a todos, ¿saben qué? Nos dio 24 horas. No es que al hombre más consagrado del mundo Dios le dio 25, 26. Le dio las mismas 24 horas que nos dio a nosotros. Pero el problema es que nosotros desenfocamos. Cuando dejamos de ver a Jesús, el resto de cosas nos parecen más codiciables. Y podemos caer en esto de la envidia. Entonces pasa esto. Miramos a un ministro, caso de los que hemos servido, y decimos, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero una iglesia de tantos miembros. ¿Verdad? Puede caer en eso. Codiciamos porque vemos humanamente y no vemos a Dios. Cuando miramos a Jesús, no decimos, dame una iglesia de tantos. No decimos eso. Decimos, prepárame para ser un buen pastor. No importa el número. Porque para ser un mal pastor no se ocupan muchos miembros. ¿Sabes cuántos miembros se ocupan para ser un mal pastor? ¿Cuántos? Uno. ¿Uno? La lengua. Bueno, sí, pero con un miembro. No, quiero que entiendan. Para ser un mal pastor solo se ocupa un miembro. Porque si el pastor es malo, va a ser malo con uno, como va a ser malo con 1000. Va a ser malo con 2, como va a ser malo con 5000. Porque ya viene con esta obra de la carne. Ya viene que desenfocado, no está viendo a Jesús. Quiere ver el reino. Como dicen estos apóstoles, ¿va? El reino es aquí, es ahora. Y que hasta que no se ponga, Dios no va a venir. Miren, Jesucristo debe ser el objeto de nuestra fe. Y cuando no lo miramos a Él, podemos caer en envidias. Podemos pensar que el éxito humano es el respaldo de Dios. Y entonces enfocarnos a alcanzar ese mismo éxito que otras personas tienen. Sea dentro de las congregaciones o sea en cuestiones laborales. Miren, ¿cuántos hemos visto un carro, una casa, una posesión, un negocio de alguien y en nuestro corazón se encendió esa chispita de envidia? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué si él no tiene tantos estudios como yo, él ha prosperado y yo no? Miren, en esto se da mucho, sobre todo en las cuestiones de negocios. Mucho. Mira un negocio más o menos sencillo, y ahí va pasito a pasito, y ya el que está establecido se enoja. Se enoja. Sí, me va a quitar los clientes. Yo un día le decía a una persona, estas personas tenían un internet, todavía lo tienen, y hace yo creo que como 3 años o 2 años por ahí, cuando mandé a remodelar esto, yo les dije, voy a poner un internet, y miré cómo se encendió el corazón de aquel hombre, y enojado, y echaba chispas, y decía yo, pero ¿qué le pasa a esta persona? Y me decía, no, es que vos no tenés que tener ese negocio porque yo tengo un negocio como ese. ¿Y cuál es el problema? Le digo yo, que nos vamos a estorbar. Y era que supuestamente es un cristiano, yo no creo en esas sectas, pero supuestamente es un cristiano. Entonces digo yo, pero yo he leído que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿o no? Yo admiro una cosa, miren, al frente de la pulpería de la hermana hay una pulpería, y Dios le trae la provisión a la hermana, no le trae la provisión. Don Vidal, ¿cuántos dentistas hay aquí en el paraíso? ¿Sus 10? ¿15? Usted tiene su gente. Dios le manda la provisión a diario. Sara, ¿cuántos negocios de
de ropa y de cosméticos hay aquí? Hay un montón y hasta venden más barato, en algunos. No les voy a decir cuáles. No, hay algunos. Pero ¿qué pasa? Dios siempre le va a mandar su provisión. Siempre. Pedro tiene una vidriera. Y siempre, en algún momento, de una u otra manera, Dios cuida su vida. Yo le puedo decir una cosa. Yo soy testigo. Hay veces que yo abro un negocio. Y yo recuerdo que cuando otras personas iniciaron, yo voy a cumplir 11 años de tener ese negocio de los videojuegos. Fui el primero en el paraíso. Y cuando empezaron a abrir otros negocios, yo nunca echaba rayos ni nada de eso porque digo en total. Las ideas son las ideas y son de quien las utiliza, ¿verdad? Pero otras personas no tuvieron la misma visión. Cuando miraban que otros iban levantando, les arruchaban en el piso. Y eso es algo de los envidiosos. Siempre andan buscando cómo hacer caer a otros. Si van hacia arriba, quieren ponerlos en mal. Fíjense que yo ayer aprendí algo. Sara me dio una lección muy bonita ayer estaba hablando con una persona y a mí me gusta que Sara siempre se acerca a mí para orientarme, ¿verdad? Que de repente tenga más cuidado con la gente. Y esta persona, yo le dije, fíjate que en nuestra congregación está viniendo fulano de tal. Esta persona lo conoce. Ya sabía, me dijo. El otro día lo miré que venía por acá. Ah, qué bueno. Pero te voy a decir algo, y eso fue lo que no me gustó. Porque siempre tienen que decir algo malo de alguien. Cuando va llegando. Pedro, por ejemplo, que viniera Pedro y dijera, ah, sí, pero es que Pedro es carero. No es carero a Pedro. No pensó, no es carero, yo soy carero. No, es el mismo. Pero viniera y me dijera, ah, Pedro está viniendo. Ah, pero Pedro es del barrio Rosario. O esto, o lo otro. Y son los malos. Siempre hay gente así. Y lamentablemente siempre la vamos a encontrar. Pero le voy a decir una cosa. Puede ser que en el mundo haya gente envidiosa. Pero usted y yo no podemos serlo. Y más aún, no debemos serlo. Nunca. Porque el día que nos mostramos envidiosos, ese día hemos demostrado que no estamos viendo a Jesús. Estamos viendo a los hombres. Y yo le voy a decir una cosa, usted no tiene por qué envidiarle nada a nadie, porque todo lo que el hombre tiene en este mundo ni siquiera se va a quedar aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer añicos. ¿De qué servirán las riquezas? Dice el proverbista, en el día de la ira. Solo la justicia salva. Usted y yo tenemos algo precioso, la salvación. Y ayer leía en un libro, un sermón de Spurgeon hace 150 y tantos años, y él escribía una frase de Lutero y decía, oh Dios, si te has procurado salvarme y me has dado tu salvación, golpéame. Y eso me llamaba la atención porque decía, en este mundo hay muchas personas que se afligen, ¿o no? Y en el mundo encontraréis aflicción, dice la Biblia. Pero dice otra cosa, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces venimos y decimos, pero tengo hambre y no hay dinero. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero es que tengo situaciones, tengo que pagar cuentas. Bueno, la Biblia dice que no debáis hablar de nada. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a dar. Siempre y cuando vayas pagando, Dios te va a ir dando. Ya pesito, en pesito, en pesito. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué codiciamos los bienes ajenos? Porque estamos desenfocados. Porque no estamos viendo a Jesús. Ahora quiero decir lo que dice el Salmo 37, 7 y 8. Salmo 37, 7 y 8.
Miren lo que dice este salmista tan bonito. 27, 8, 7. 37, 7 y 8. Hay personas, como les digo, lamentablemente dentro del mismo gremio cristiano, que aún no han crucificado esta obra de la carne, de la envidia, y siempre viven pensando en los demás. Siempre viven viendo, ¿y por qué fulanito sí y yo no? Le voy a decir por qué. Todavía, si ya es malo que envidien o se envidie a un cristiano dentro de un gremio, digamos, que a un cristiano en una iglesia le tenga envidia a otro líder, que un líder le tenga envidia a otro líder, a una oveja a otra oveja, es terrible que le tengamos envidia al impío. Con los, Salmo 37, 7 y 8 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y dice: deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacerlo malo. Ahora, le voy a decir algo. Yo nunca había leído el contexto de este versículo, pero cuando leemos todo el Salmo 37 es un salmo hermoso. La verdad que en la Biblia todo es hermoso, pero el Salmo 37 tiene una particularidad muy linda. Pero cuando dice, Dios nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Por qué creen que es eso? A veces nosotros clamamos a Dios: dame esto, dame lo otro, aquel tiene esto, yo no tengo aquello, dámelo a mí, dame. Guarda silencio. Cuando yo estaba más joven, yo me fui para Costa Rica. Recuerdo que cuando yo me fui para Costa Rica, vine a vacacionar ese año en diciembre, en noviembre, por ahí diciembre. Y cuando vine me encontré con la sorpresa de que toda mi camada, todos los que éramos el grupo que nos llevábamos, todos o ya tenían hijos o ya estaban acompañados. Solo yo estaba soltero. 1998 creo que fue el año, 99 por ahí. Y entonces en mí empezó aquello, todos estos, y aparentemente, humanamente, buenas mujeres, muchachas centradas, calmadas. ¿Para qué se da? No es para casarse, ¿no? ni menos acompañarse, que es pecado. Pero estaban ahí, y pasaron 1 año, 2 años, 3 años, y Ángel no se casaron. 4 años, 5 años, y el tren, que ya iba encendiendo, dando los avisos para el vagón, porque eso pasa, como que uno empieza a desesperarse, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que dicen que después de los 35 está lista. Y pasó el tiempo. Recuerdo que cuando yo me casé con mi esposa, y fue muy lindo, y todos saben la historia, pero cuando yo me casé con mi esposa, nosotros lo anduvimos de novio 5 meses. A esta morita la agarro porque se me puede ir. No fue por eso. Fue porque yo le había pedido al Señor 5 cosas. Y esperé en Él. Y yo nunca había leído este versículo así. Pero cuando dice guarda silencio, ¿qué le estás clamando a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Has guardado silencio delante de Él? ¿Has dejado que Él sea Dios? ¿Has actuado dejando que Él sea Dios? Y cuando llegó ella, recuerdo los 5 puntos que Dios, yo le había pedido los 5, me dio. Entonces dije yo, no tengo que buscar más. Gracias a Dios porque no me precipité. Y un día Dios le daba una palabra a mi esposa, y no es por jactancia. Yo le decía a ella, Dios le decía a ella un día, a través de esa señora que está en el Señor, decía: muchas mujeres quisieron entrar por las puertas de esta casa, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Pero yo no la dejé. ¿Saben por qué? Yo sabía que íbamos a estar en esta iglesia. Nosotros no sabíamos. Dios sí sabía. ¿Qué sabía Dios? Que yo iba a ocupar una ayuda idónea, la que encontré en ella. Pero ¿qué hubiera pasado
si yo me hubiera precipitado. Muchas cosas hubieran pasado. Posiblemente yo estaría sufriendo mucho. Pero ¿cuál es la historia de todo esto? Que aquellas personas a quien yo envidiaba, todos fracasaron. Todas fracasaron. Toda mi camada, uno se casó 2 veces divorciado, casado. Con hijos por fuera, a otro le fue infiel a la mujer. Fracasaron todos. Y dice el versículo, déjala ahí y desecha el enojo. ¿Por qué? ¿Por qué la ira? Porque la frustración te enoja. Desecha el enojo y no te excites, o sea, no te apresures a hacer algo de alguna manera malo. Todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios es malo. Y aquí a los 2 solteros les voy a decir, solo 2, ¿vale? Sí, y Jonathan, que está chiquito. Esperen que Dios les dé una esposa bíblica. Pedro, no te preocupes, porque tenés 36 años, pero el hombre envejece más lento. Saúl, usted está joven. Esperen que Dios le dé una mujer en el orden de no se precipite. No nos excitemos a hacerlo malo. No envidiemos al mundo por las cosas que tiene. Porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios prevalece para siempre. Vayamos a Proverbios 23:17, ya casi terminamos.